A ver, una pregunta. Si a una persona la acusaran de un delito grave, ¿qué preferiría? ¿Una justicia comunitaria, súper rápida, sin abogados, sin apelaciones, donde el castigo se decide y se aplica ahí mismo? ¿O, por otro lado, un sistema del Estado, burocrático, que se tarda una eternidad, pero que en teoría te garantiza ciertos derechos básicos? Es una pregunta que va eh, directo al corazón del dilema que vamos a analizar hoy. Y no es un escenario hipotético, ¿eh? Es una realidad de todos los días en muchas partes. Hoy nos vamos a sumergir en esa tensión, esa fricción entre el derecho indígena y el marco legal nacional. Y vamos a usar como guía la transcripción de una clase de Derecho Penal en Guatemala que nos da una visión académica, pero a la vez muy anclada en la realidad. Exacto. Y la misión aquí no es decidir qué sistema es mejor o peor, o sea, no se trata de eso. Es entender por qué existe este choque y por qué es tan, pero tan difícil de resolver. Vamos a ver un tratado internacional que parece dar una respuesta, una constitución que parece decir todo lo contrario, y un intento, que a mí me pareció fascinante, por crear un puente entre estos dos mundos. Y al final vamos a ver una grieta enorme en el sistema que se supone que es el que nos da garantías. Bueno, empecemos por el principio de este conflicto. El texto nos pinta un cuadro que lamentablemente es muy familiar, ¿no? Comunidades frustradas porque el Estado o no llega o no hace nada y que deciden, pues, tomar la justicia en sus propias manos para delitos serios. Y el profesor es muy claro, no habla de peleas de vecinos, sino de robos, violaciones, secuestros. Y hay una distinción que se hace desde el inicio que es crucial, ¿eh? No estamos hablando de linchamientos. Se separa muy claramente lo que es la justicia comunitaria, que es un sistema con sus propias reglas, de la violencia de una turba. Los ejemplos que da son muy gráficos. 20 azotes con una rama de árbol, obligar a alguien a caminar de rodillas sobre maíz o forzarlo a pedir perdón en público. Y ahí está el nudo del asunto. O sea, para la comunidad es una justicia que se ve, que es rápida, que es efectiva. Se cometió un delito, se encontró al culpable, se le castigó, listo, problema resuelto. Pero, claro, desde una perspectiva de derechos humanos, ahí mismo saltan todas las alarmas. Y el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Precisamente, el análisis pone sobre la mesa el concepto de la dignidad y subraya una idea muy poderosa. Los derechos que hoy damos por sentados no son un regalo, son el resultado de siglos de lucha contra la arbitrariedad del poder. Son conquistas para proteger al individuo, incluso si es culpable de un castigo cruel o desproporcionado. Se trata de ponerle límites al poder, ya sea el del Estado o el de una comunidad. Me llamó muchísimo la atención la anécdota que cuenta el profesor sobre sus hijos. La niña de 7 años que ya le reclama sobre los derechos del niño y el de 12 que le dice que trabajar sin paga viola sus derechos. Parece un detalle cómico, pero en realidad es muy profundo, ¿no? Demuestra hasta qué punto estas ideas de derechos y garantías ya no son algo abstracto de abogados, sino algo que las nuevas generaciones sienten como propio. Totalmente. Esa anécdota sirve para enmarcar la pregunta central que plantea el texto, que es, ¿qué preferimos? ¿Un proceso rápido, sin derechos y garantías, o un proceso lento, con derechos y garantías? Y la reflexión es potente porque como oyentes uno puede pensar, pues justicia rápida suena bien, pero en el momento en que te imaginas a ti mismo como el acusado, quizás injustamente, la respuesta cambia por completo. Casi todos elegiríamos el sistema lento que nos permite defendernos. Es un punto de partida muy fuerte, sí, porque te obliga a dejar de verlo como un problema ajeno y a pensar qué querrías para ti en esa situación. Ahora, esto se complica mucho más cuando metemos el marco legal internacional, porque no es solo una cuestión de filosofía. Existe un instrumento legal muy importante que las comunidades indígenas a menudo usan para defenderse. El Convenio 169 de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Un momento. Para poner en contexto, la OIT es parte de la ONU y aunque se dedica a temas de trabajo, este convenio en particular es uno de los tratados más importantes para los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Y si un país como Guatemala lo ratifica, se vuelve ley. Exacto. Y a primera vista, este convenio parece darles toda la razón a las comunidades. Reconoce su derecho a conservar sus costumbres, sus instituciones, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales. Y esto incluye explícitamente sus métodos para tratar los delitos. Parece un cheque en blanco, ¿no?
Pero intuyo que aquí viene el pero. Nada en derecho es tan sencillo. Efectivamente. El texto nos guía directo al artículo 9 de ese convenio, que es donde está toda la tensión. Es la letra pequeña, y es fundamental. Este artículo pone dos condiciones, dos límites muy claros a esa justicia comunitaria. A ver, desglosémoslas. ¿Cuál es la primera? La primera es que sus prácticas deben ser compatibles con el sistema jurídico nacional. El propio tratado, que defiende la autonomía, dice que ésta no puede ir en contra de la Constitución ni de las leyes del país. Es una especie de cláusula de soberanía. Entiendo. O sea, es una autonomía, pero dentro del marco del Estado. No es una independencia total. Pero la segunda condición me parece todavía más complicada. Mucho más. La segunda condición es que la justicia consuetudinaria debe ser compatible con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Y aquí es donde el modelo choca de frente con los principios que decíamos antes. El texto enumera la lista de derechos que se estarían violando. Claro, el principio de legalidad, esta idea de que no puede haber delito ni pena si no hay una ley escrita antes. Castigar con azotes no está en ningún código penal. Luego el debido proceso, el derecho a un abogado, el derecho a apelar una sentencia y el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, preestablecido. Todos estos son pilares del derecho moderno. Y si a esta lista le sumas lo que dice la propia Constitución de Guatemala, el nudo se aprieta todavía más. El análisis nos lleva al artículo 203. Sí, leí esa parte, y el lenguaje es increíblemente contundente. Dice que la función de juzgar corresponde con exclusividad absoluta a la Corte Suprema de Justicia y los tribunales. Y remata diciendo, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Exclusividad absoluta y ninguna otra autoridad. O sea, no deja mucho espacio para interpretar. Entonces, si conectas todos los puntos, tienes un panorama, pues, muy complejo. Un tratado internacional que dice, sí, reconozcan la justicia indígena, pero con estos límites. Y una constitución que parece decir, no, la justicia es solo del Estado. La pregunta es obvia. ¿Cómo resuelves esta contradicción? Y aquí es donde el análisis presenta una solución que, en teoría, suena casi perfecta. Una idea que se intentó poner en práctica en 1997. La creación de los juzgados de paz comunitarios. Suena que intentaron cuadrar el círculo, ¿no? Y la verdad es que, en el papel, el concepto era brillante. Buscaba ser un puente legal, una forma de armonizar los dos mundos, sin que uno anulara al otro. El mecanismo era muy ingenioso. A ver, explícanos cómo funcionaba. ¿Era un juez del Estado que iba a la comunidad o...? No, y esa es la clave. La propia comunidad, en sus asambleas, elegía a 3 jueces de entre sus miembros. Personas respetadas, que conocían las costumbres, el idioma, la cosmovisión local. Ellos serían los encargados de juzgar, aplicando sus propios métodos. Con esto, pues, se respetaba el espíritu del Convenio 169. Un momento, eso suena increíblemente astuto. Te aseguras de que la justicia sea culturalmente pertinente. Pero, ¿cómo resolvía eso el choque con la Constitución, con ese artículo que dice ninguna otra autoridad? Aquí viene el paso magistral del diseño. Una vez que la comunidad elegía a sus 3 jueces, estos eran juramentados y, muy importante, recibían un salario de la Corte Suprema de Justicia. Al hacer esto, dejaban de ser una autoridad externa y se integraban, digamos, formalmente al organismo judicial del Estado. Se convertían legalmente en jueces del sistema. ¡Vaya! Es una solución súper elegante. Cumplían con la Constitución porque ya eran parte del sistema judicial y cumplían con el Convenio 169 porque juzgaban según la costumbre. Realmente parecía la solución perfecta. Nunca había oído de esto. ¿Qué pudo haber salido mal con un plan que sonaba tan bien? Pero la escala. El proyecto fue un piloto que nunca creció. Solo se crearon 5 de estos juzgados en todo el país, y son los mismos que de forma testimonial siguen existiendo hoy. Solo 5. O sea, nunca se lo tomaron en serio como una política de Estado. Pero, ¿qué pasó con esos 5 que sí se crearon? Sucedieron lo que el análisis llama una desnaturalización. Resulta que los jueces comunitarios, al sentirse parte del sistema, empezaron a estudiar derecho. Se graduaron de abogados
y en lugar de aplicar la costumbre y la cosmovisión maya, empezaron a juzgar usando el Código Penal, a hablar como abogados. Se perdió por completo la esencia del proyecto. Se asimilaron al sistema que se suponía que debían complementar. Es una ironía tremenda. Y el golpe de gracia, según el texto, fue la politización, en cuanto se vio que ser juez comunitario daba un salario, y sobre todo poder. Los puestos se convirtieron en un botín político. Los líderes locales empezaron a pelearse por controlar esas plazas, se crearon divisiones, rivalidades. El objetivo de una justicia armónica se convirtió en una fuente más de conflicto. Es la historia de siempre, ¿no? Una idea noble que se topa de frente con la ambición, la política, la lucha por el poder. Es bastante desalentador pensar que una solución tan inteligente se hundió por razones tan humanas. El fracaso de ese intento de sistema híbrido es muy revelador. Nos deja con el sistema estatal como el modelo que se impone, el estándar de los derechos y las garantías. Pero eso nos obliga a mirarlo con la misma lupa crítica. O sea, ¿es realmente tan justo y garantista como dice ser? La fuente nos muestra una grieta enorme en su propia estructura. Es una transición lógica, sí, y necesaria. Si el sistema estatal va a ser el único válido, pues más vale que sea impecable. Pero el análisis se enfoca en las consecuencias del delito dentro de este sistema, específicamente en las penas, y ahí encuentra un problema sistémico gravísimo. Primero, para entender el contexto, el texto nos recuerda los tipos de penas. Están las principales: prisión con un máximo de 50 años, arresto para delitos menores, multa y la pena de muerte, y luego las accesorias, como prohibirte ejercer tu profesión o quitarte el derecho a conducir. Pero el punto central, el que el profesor califica como algo que provoca lástima y cólera, es un mecanismo legal llamado la conversión. Está en el artículo 55 del Código Penal y se refiere a lo que pasa cuando una persona condenada no puede pagar la multa que se le impuso. Esto es algo que a mí me impactó mucho al leerlo. La idea de que muchos delitos graves no solo llevan una pena de cárcel, sino también una multa. Por ejemplo, 10 años de prisión. Y una multa de 50,000 quetzales. Exactamente. Y aquí viene la trampa. La persona cumple sus 10 años de cárcel. Llega el día en que debería salir libre. Pero si no ha pagado la multa, porque es pobre, y ni él ni su familia tienen ese dinero, simplemente no sale. La ley permite que esa deuda se convierta en más días de prisión. Es decir, la falta de dinero se castiga con la privación de la libertad. Estás castigando directamente la pobreza. El texto lo dice sin rodeos. Se castiga más al pobre. Y el ejemplo que da es devastador. Sí, es un ejemplo extremo, pero legalmente posible. Una persona condenada a 12 años de prisión, que ya es una pena muy severa, por una multa que no puede pagar, podría ver su condena extenderse hasta un total de 30 años. La pena por ser pobre termina siendo más larga que la pena por el delito. Es una falla estructural que subvierte toda la idea de justicia. Esto cambia toda la perspectiva del debate inicial, ¿no? Empezamos discutiendo las fallas de un sistema comunitario por no tener garantías, pero terminamos viendo que el sistema garantista contiene un mecanismo que es fundamentalmente injusto y que discrimina de una forma brutal. Plantea una pregunta muy incómoda sobre la equidad real del sistema estatal. Un sistema que se enorgullece de sus principios, pero que en la práctica puede mantener a alguien en prisión no por su crimen, sino por su situación económica. Contradice la esencia de lo que dice defender. Haciendo un balance de todo lo que exploramos, el recorrido ha sido complejo. Partimos de un choque que parecía simple entre dos visiones de la justicia. Una comunitaria, rápida pero sin garantías, y una estatal, garantista pero lenta e ineficaz. Y descubrimos que el marco legal internacional, con el Convenio 169, intenta crear un equilibrio, pero traza una línea roja muy clara. Los derechos humanos universales, o sea, el debido proceso, el derecho a la defensa, eso no es negociable. Son el estándar mínimo que cualquier forma de justicia debe cumplir. Vimos también lo increíblemente difícil que es llevar esa armonía a la práctica. La historia de los juzgados de paz comunitarios es la prueba más clara. Una idea brillante en teoría que se estrelló contra la realidad de la política, la burocracia y la naturaleza humana. Y esa realidad nos obliga a examinar el sistema que quedó como vencedor por defecto, el estatal. Y al hacerlo, encontramos que está lejos de ser perfecto. El mecanismo de convertir multas en años de cárcel revela una profunda inequidad.
La tensión al final sigue viva. Absolutamente. Es el deseo de una justicia que sea culturalmente relevante y eficiente frente a la necesidad de mantener unos estándares de derechos que la humanidad tardó siglos en construir. Para cerrar, el análisis nos deja con un dato final que es, a la vez, una pequeña luz de esperanza y una crítica aún más afilada. Resulta que en Guatemala, la ley específica contra la narcoactividad sí contempla una excepción. Permite que los jueces suspendan el cobro de estas multas cuando la persona ya cumplió su pena de cárcel. Es una válvula de escape humanitaria, digamos. Eso es fascinante. Entonces, el propio sistema legal ya reconoce que la conversión de multas es un problema y ha creado una solución para un tipo de delito muy específico. Esto nos deja con una pregunta inevitable para reflexionar. Si el sistema puede crear esta excepción por razones humanitarias para un crimen tan grave como el narcotráfico, ¿qué argumento lógico o moral impide extender esa misma lógica a todos los demás delitos para evitar de una vez por todas que la pobreza se convierta en sí misma en un castigo? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la sala de máquinas de la justicia penal de Guatemala. O sea, ¿qué pasa realmente después de que un tribunal dice culpable? Porque, bueno, la respuesta es mucho más compleja que simplemente ir a la cárcel. No. Para nada, es un mundo de matices. Y para desmenuzar este tema, nos estamos basando en una clase magistral de Derecho Penal. Así que tenemos, digamos, un mapa muy claro. La idea aquí es explorar esa tensión, ese choque entre el castigo ideal, lo que dice la ley, y la realidad de cómo se aplica. Veremos cómo se decide una condena, qué alternativas existen para no terminar en prisión y si un delito puede, literalmente, caducar. Exacto, y vamos a tocar un punto que a menudo queda un poco en la sombra: la víctima. Porque la justicia no es solo castigar. A veces, y creo que esto es clave, se trata de reparar el daño. ¿Qué herramientas tiene el juez? La ley menciona prisión, arresto, multa. Pero hay una que siempre genera debate: la pena de muerte. Sigue ahí, en los códigos. Pero, ¿es una amenaza real hoy en Guatemala? Es una excelente pregunta. Y, a ver, la respuesta corta es que no. No, No, en la práctica ya no se puede aplicar. pero sigue escrita en la ley. Sigue escrita, sí. Pero fíjate que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió unas sentencias en casos muy, muy sonados. ¿Cómo cuáles? Casos como Fermín Ramírez o Raxcacó. Y estas sentencias, pues básicamente le ataron las manos al Estado guatemalteco. Entiendo. Y la propia Corte de Constitucionalidad de Guatemala adoptó ese criterio. Así que hoy un juez no puede imponerla. O sea, es como una ley fantasma. Está ahí, pero... Es un fantasma legal, exactamente. De hecho, para que te hagas una idea, la última ejecución por inyección letal fue en el año 2001. 2001. Sí, el caso de Tomás Serrate Hernández. Han pasado más de 20 años. Así que existe en el papel, pero en la realidad judicial es historia. Bueno, dejemos a un lado la pena capital entonces. La prisión es, digamos, la condena principal. Pero aquí me encuentro con algo que me vuela la cabeza. El homicidio, por ejemplo. La pena va de 15 a 40 años. Así es. Es un margen de 25 años. La vida de una persona depende de cómo un juez se mueva en ese rango. ¿Cómo se toma una decisión así? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y el artículo 65 del Código Penal intenta dar una guía. Intenta. Sí, intenta, porque le da al juez una serie de factores a considerar para moverse entre ese mínimo y ese máximo. El primero que menciona la ley es la peligrosidad del culpable. Espera, ¿peligrosidad? Sí. Eso suena, no sé, a ciencia ficción. ¿Como intentar predecir si alguien va a volver a delinquir? Has dado en el clavo. Es un concepto increíblemente pantanoso. ¿Y se sostiene en un tribunal? Pues se sostiene con dificultad. De hecho, la propia Corte Interamericana ha sancionado a Guatemala por usar este concepto. Claro. El argumento es el que dices. Es subjetivo, es estigmatizante y es imposible de medir objetivamente. Es pura especulación. Pero bueno, sigue en la ley. Increíble. ¿Qué más tiene que ver el juez? Luego están los antecedentes personales, tanto del culpable como de la víctima. ¿Antecedentes penales? Aquí hay un matiz. La ley se refiere a la historia de vida, al contexto social, a lo que llevó a esa persona a ese punto. Ah, ok, es más profundo.
Debería serlo. Pero en la práctica, los jueces, por la carga de trabajo, suelen limitarse a lo fácil: los antecedentes penales y policiales. Ya veo. Un atajo. ¿Y por qué es problemático? Por dos cosas. Un antecedente penal es por una pena que ya se cumplió. Usarlo para aumentar una nueva condena es, en cierto modo, un doble castigo. Tiene sentido. Y un antecedente policial es peor, porque no destruye la presunción de inocencia. Pudo ser un error, una denuncia sin base. No es una condena. O sea que el sistema podría estar castigando a alguien 2 veces por algo que ya pagó. Es un punto ciego enorme. ¿Lo es? Además de eso, se analiza el móvil del delito, el porqué y la extensión del daño. Y por último, las circunstancias atenuantes y agravantes. Ok, aquí sí, ejemplos. ¿Qué te puede quitar años de condena y qué te puede sumar una década? Claro. Un atenuante clásico es la confesión espontánea. Si la persona confiesa, se puede ver como arrepentimiento. Bien, Y los agravantes son más de película. La premeditación, planearlo todo fríamente. La alevosía, que es actuar sobre seguro, sin que la víctima pueda defenderse. actuar a traición. Exacto. O el ensañamiento, la crueldad innecesaria. O el abuso de superioridad, ¿no? 3 contra 1. Entiendo. Entonces, el juez mezcla todos estos ingredientes y sale un número de años. Ahora, una vez que se dicta esa sentencia, ¿se acaba la historia? ¿Siempre se termina en una celda? Para nada. Y aquí el sistema muestra otra cara, una más pragmática, diría yo. ¿En qué sentido? La filosofía es evitar la contaminación carcelaria. ¿Contaminación carcelaria? Sí, la idea es que meter a alguien con una condena corta en una prisión de máxima seguridad. Es como mandar a alguien con un resfriado a un hospital de infecciosos. Probablemente salga peor de lo que entró. Exactamente. Se busca evitar eso. Entiendo la lógica, sí. Pero para la víctima, un delito es un delito, por menor que sea. No es un equilibrio difícil. Es un debate constante. Pero el sistema ofrece salidas. La primera es la conmutación. Conmutar. Sí, si la pena es de 5 años o menos, el juez puede cambiar la pena por una multa. Cada día de cárcel tiene un precio, por así decirlo. ¿Y si la pena es aún más corta? Si es de 3 años o menos, está la suspensión condicional de la pena. ¿Qué es eso? Aquí el juez no cambia la pena, sino que la pone en pausa. Le dice al condenado: no vas a prisión si cumples estas reglas por un tiempo. ¿Y si no las cumple? Si falla, la pausa se acaba y cumple la condena original en la cárcel. Y he leído de una opción todavía más sorprendente: el perdón judicial. Suena a que el juez te dice, vete a casa, estás perdonado. Es casi así, sí. Aplica solo para penas de hasta 1 año de prisión. Solo 1 año. Exacto. Y si el juez considera que la sanción no tendría ningún efecto positivo, pues tiene la facultad de perdonar la pena. Es el poder del juez en su máxima expresión. Totalmente. Todo esto es para evitar entrar a prisión. Pero, ¿y los que ya están dentro? ¿Hay salidas anticipadas? Sí, claro. La más conocida es la libertad condicional. ¿Cómo funciona? Depende de la condena. Si es de 12 años o menos, se puede pedir a la mitad. Si es de más de 12, hay que cumplir 2/3 partes. Ok. Y además está la ley de redención de penas. Esta es la famosa ley de reducción por buena conducta, trabajo o estudio, ¿cierto? Esa misma. Puede reducir la condena hasta en un 50%. La mitad, Sí, y generó una controversia enorme. me imagino. El debate era si debía aplicarse a delitos muy graves. Exacto. Secuestro, asesinato. La opinión pública a menudo se opone, pero la Corte de Constitucionalidad fue muy clara. ¿Qué dijo? Dijo que el principio de igualdad ante la ley es para todos, así que el beneficio está disponible para cualquier persona, sin importar el delito. Entiendo. Entonces, hay muchas formas de que una condena se acorte o ni siquiera se cumpla. Pero mientras hablamos de perdones, reducciones, no puedo dejar de pensar en la otra cara de la moneda. ¿Dónde queda la víctima en toda esta ecuación? Es la transición perfecta, porque el sistema ha ido entendiendo, poco a poco, que la justicia para la víctima no siempre es ver al culpable tras las rejas. ¿Qué es entonces? Muchas veces lo que necesita de forma más urgente es recuperar lo que perdió, volver a su vida. De eso se trata la reparación del daño. Pongamos un caso práctico. El ejemplo del taxista que tiene un accidente por culpa de un conductor ebrio.
¿Cómo se repara eso? Este ejemplo es perfecto para ver los 3 tipos de daños que reconoce la ley. El primero es el más obvio, el daño emergente. El costo directo. El costo directo, material, el motor roto del taxi, el vidrio, la factura del hospital por su brazo lesionado. Es el dinero que tiene que sacar de su bolsillo ya. Ok, eso es fácil de calcular. ¿Y el segundo? El segundo es el lucro cesante. Lucro cesante. Lo que dejó de ganar. Exactamente. Es el dinero que nuestro taxista deja de ganar porque con el brazo roto y el coche en el taller no puede trabajar un mes. Claro. Ese mes de ingresos perdidos también se lo tiene que pagar el culpable. Tiene todo el sentido. El daño no es solo lo que se rompió, sino la oportunidad que se perdió. Así es. Y el tercero, el daño moral. Ese siempre me ha parecido el más etéreo. ¿Cómo se le pone precio al honor? Es increíblemente difícil, pero es muy real. Es el golpe a la reputación, al prestigio. ¿Cómo se aplicaría al taxista? Imagínate que por el accidente en su colonia empieza a correr el rumor de que es un mal conductor, un peligro. Pierde clientes. Su buen nombre se mancha. Ya veo. Ese daño a su reputación es el daño moral. Y es fundamental en delitos contra el honor o para profesionales, como un médico al que acusan falsamente. Es un enfoque mucho más completo de la justicia, sin duda. Ahora, para ir cerrando, hablemos de un concepto que a muchos les puede sonar increíble. La idea de que un delito, la obligación de castigarlo, pueda tener fecha de vencimiento. ¿Te refieres a la prescripción? Exacto. Y sí es un concepto que choca con la idea de que el que la hace la paga sin importar cuándo, ¿no? Totalmente. La prescripción es la pérdida del derecho del Estado a perseguir un delito por el simple paso del tiempo. O sea, es como un castigo al Estado por no actuar. Esa es la lógica. Si fuiste negligente y no actuaste a tiempo, pierdes tu oportunidad. ¿Y de qué plazos estamos hablando? El artículo 107 los define. Para los delitos más graves, los que antes tenían pena de muerte, son 25 años. 25. Para los demás delitos serios, 20 años. Y de ahí baja a 5 años para los que solo tienen multa y 6 meses para las faltas. Esto me lleva a la pregunta clásica. Si alguien comete un asesinato y se esconde 20 años y un día, queda libre. Se borra todo. Esa es la idea popular, pero es un error. Ah, no es tan fácil. No, para nada. El artículo 109 es clave aquí. Ese reloj de la prescripción se detiene en el momento en que se inicia el proceso penal contra la persona. Ah. O sea que no es solo que pase el tiempo. No. Es que el Estado no haga nada. Si la Fiscalía inicia la investigación, el reloj se para. Solo volvería a correr si el caso se paraliza por completo. Entiendo. No basta con esconderse. Se requiere una inacción total del sistema. Exacto. Y, por supuesto, hay una excepción fundamental. Los crímenes de lesa humanidad. Genocidio, tortura. Esos son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Por su gravedad, la comunidad internacional ha decidido que pueden ser perseguidos para siempre. Bien, qué recorrido. Hemos visto la subjetividad de ponerle años a un crimen, las puertas giratorias para evitar o acortar la prisión, el foco en la víctima, y ahora esta idea de que la responsabilidad penal puede evaporarse. Y si me permitas, quiero cerrar con una reflexión. Adelante. Todo lo que hemos descrito es la arquitectura del sistema, el plano legal. Es como debería funcionar. Y esto nos deja con la pregunta más importante, ¿no? ¿Qué tan grande es la brecha entre este ideal legal y la realidad, a veces caótica y sobrecargada, de los juzgados y las prisiones? Es una excelente pregunta para reflexionar. El marco teórico existe, pero su aplicación práctica, bueno, ahí es donde se encuentra la verdadera y a menudo frustrante historia de la justicia. Hoy vamos a desentrañar una historia que de verdad parece sacada de una novela. Pero es un caso judicial guatemalteco, 100% real. Así es. Y a primera vista parece simple. Un hombre, Julián, es condenado por homicidio. Hasta ahí, todo normal, digamos. Pero el giro es este. Julián mató a un hombre que toda su comunidad identificaba como un brujo. Y no solo eso. Un brujo que, según Julián, ya había matado a su esposa con magia. Y que en ese preciso instante estaba matando a su hijo, de la misma forma. Y eso lo cambia todo, porque nos saca del terreno cómodo del derecho penal que conocemos. Totalmente.
Nos mete de lleno en una colisión de mundos. Por un lado, tienes el sistema de justicia estatal, con sus códigos, sus pruebas, lo fáctico. Y por el otro, la cosmovisión de una comunidad indígena. Donde la brujería no es una superstición, es una fuerza real, letal. Exacto. La fuente que analizamos hoy es, de hecho, la transcripción de una clase de derecho penal. Y se usa este caso para plantear una pregunta que es fundamental. A ver, ¿Puede la ley ser realmente justa si no es capaz de comprender la realidad de la persona a la que juzga? qué pregunta. Para entender la magnitud de este dilema, el profesor de la clase propone un ejercicio casi de inmersión total. Sí, nos pide que dejemos de lado nuestra visión, digamos, urbana. Y que nos pongamos en los zapatos de Julián. Vivimos en una comunidad indígena aislada. Nuestra cultura, nuestras creencias, son el único marco de referencia. En ese mundo, la brujería es tan real como la lluvia o el sol. No se cuestiona. Y ahí vive un hombre, Juan, conocido y temido por todos como el brujo. Y este personaje, Juan, no es una figura pasiva, ¿verdad? No es solo un rumor, para nada. El caso detalla que él empieza a amenazar directamente a Julián. Y las amenazas son muy explícitas. Del tipo, Voy a dañar tus cosechas, voy a dañar a tu esposa, voy a dañar a tus hijos. Así, de frente. claro, para alguien de afuera podría sonar a, no sé, una bravuconada. Pero para Julián, es una declaración de guerra. Y las palabras se convierten en hechos. Empieza a escuchar por las noches los cánticos, los rituales del brujo cerca de su casa. Es que eso es clave. No es solo la amenaza verbal, es la puesta en escena. Es el sonido de la agresión que se está gestando. Y poco después, la esposa de Julián enferma. Pero no es una enfermedad común. Los médicos no encuentran explicación. Exacto. Se consume muy rápido y muere. La situación ya es terrible. Pero se vuelve macabra cuando el brujo se acerca a Julián y, según los testimonios, le dice algo, ¿no? Sí. Le dice, ya ves, maté a tu esposa. ¿No? ¡Qué horror! Imaginar esa escena te hiela la sangre. Es la confirmación. Para Julián, en ese momento, la causa y el efecto son una línea recta. No hay duda. No hay escepticismo posible. El brujo acaba de demostrar su poder y su intención de la forma más devastadora. Acaba de ejecutar a su esposa y se lo ha restregado en la cara. Y la pesadilla no termina ahí. De hecho, escala a un nivel de urgencia ya insoportable. Así es. Tras la muerte de su esposa, el brujo le lanza la siguiente sentencia. Ahora voy por tus hijos. Y la historia se repite, con una precisión aterradora. El hijo de Julián empieza a manifestar los mismos síntomas misteriosos. Los mismos que mataron a su madre. Julián, desesperado, vuelve a escuchar al brujo por la noche, realizando sus ceremonias en unas piedras cercanas, mientras su hijo agoniza dentro de la casa. Aquí es donde tenemos que detenernos y analizar el estado mental de Julián. Totalmente. Desde su perspectiva, esto no es una amenaza a futuro. No es un quizá pase algo. Es una agresión activa, real e inminente. Está viendo a su hijo morir en tiempo real, a manos de la misma persona, y está escuchando el arma, los rituales, a pocos metros. La impotencia debió ser absoluta. Es una tortura, psicológica y espiritual. Siente que están ejecutando a su familia lentamente y él solo puede mirar. Y entonces, en ese clímax de desesperación, Julián toma una decisión. Sale de su casa, agarra un palo, se acerca al brujo y lo mata. Y es en ese instante que el otro mundo, el del Estado, interviene. Llega la policía, lo arrestan y un juez ladino, o sea, no indígena, parte de la cultura hegemónica, lo procesa. Y lo condena por homicidio. Y ahí se produce el choque. Claro, el sistema legal ve los hechos de una forma muy simple. Un hombre, Julián, mató a otro, Juan. Punto. El motivo, la brujería, se descarta. Se descarta como una superstición, algo que no tiene cabida en un expediente. Exacto. No existe la categoría de agresión ilegítima por medios sobrenaturales. La realidad de Julián es inadmisible como prueba. Claro. Y el profesor de la clase lanza la pregunta a sus estudiantes. ¿Qué harían ustedes como jueces? Una pregunta dificilísima. Porque todas las soluciones que nos parecen lógicas desde nuestra silla, como ir a poner una denuncia, son absurdas en el contexto de Julián. ¿Qué iba a denunciar? ¿Me están atacando con cánticos? La policía se habría reído de él. Esas instituciones no solo no son de fiar en su comunidad, sino que son incapaces de entender su realidad. Exacto.
Y el debate que se genera en la clase es un reflejo perfecto del problema. Me imagino. Unos estudiantes argumentan que fue venganza, no defensa. Ah, por el detalle de que lo atacó por la espalda. Justo. Técnicamente es un punto válido si solo miras la foto del momento final. Otros dicen que, bueno, que el juez no podía hacer otra cosa, Que la ley es la ley. que la ley es clara y no reconoce la magia, que el juez tenía las manos atadas. Pero esa es una visión muy limitada del rol de un juez, ¿no? Y es lo que el profesor parece querer combatir. Totalmente. Insiste en que un juez no es un autómata que aplica fórmulas. Para impartir justicia debe tener competencia cultural. Debe entender a quién está juzgando. Y les hace la pregunta que lo cambia todo. Olvídense de ser jueces por un momento. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Julián? ¡Uf! ¿Y la respuesta? Casi unánime y brutalmente honesta. Lo mismo. ¡Wow! Y ser respuesta es el corazón del asunto. Cuando se quitan la toga, por así decirlo, y se ponen en su piel, entienden la lógica de su actuar. Entienden que la acción de Julián, dentro de su marco cultural, no era irracional. Ni maliciosa. Era una respuesta desesperada a una amenaza de muerte que él percibía como 100% real. El problema es cómo traducir eso al lenguaje rígido del derecho. Ahí está el meollo del asunto. Ok, entonces exploremos eso. Si somos las abogadas de Julián, ¿qué caminos tenemos? El profesor menciona dos posibilidades dentro del Código Penal, ¿sí? Dos vías principales. La primera es la que a todos se nos ocurriría, la legítima defensa. Suena lógico. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? A ver, la legítima defensa usualmente requiere tres elementos. Una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio para repelerla y falta de provocación. Entiendo. El problema está en el primer elemento, ¿no? La agresión ilegítima. Ahí diste en el clavo. ¿Cómo le demuestras a un juez que no comparte tu cosmovisión? Que unos cánticos nocturnos son una agresión tan real como un cuchillo en el cuello. Exacto. La evidencia es intangible. La defensa tendría que hacer un trabajo, no sé, extraordinario. De peritaje antropológico. Traer expertos, aligueres de la comunidad, para explicar que dentro de esa cultura la brujería es un acto, no solo una creencia. Que tiene efectos físicos y que la intención de matar era clara. El reto sería convencer al tribunal de que amplíe su definición de agresión, para incluir actos que no dejan una herida visible, pero que son un ataque directo y mortal en ese contexto. Es una batalla cuesta arriba. Una batalla legal y casi epistemológica. Totalmente. Le estás pidiendo al sistema que acepte otra forma de entender la realidad. Y si esa vía es tan compleja, ¿cuál es la segunda opción? La segunda vía, que de hecho fue la que usó la defensa en el caso real, es la figura del miedo insuperable. Miedo insuperable, ok. El argumento aquí es un poco distinto. No se centra tanto en la realidad externa de la agresión, o sea, la brujería. ¿Sino en el estado interno de Julián? A ver si entiendo. Ajá. La defensa argumenta que, sin importar si la brujería es real para el tribunal, el miedo que sintió Julián sí era real. Sí. Y fue tal abrumador que lo obligó a actuar, que anuló su capacidad de razonar de otra manera. Exactamente. Sostienes que Julián actuó movido por un terror paralizante y justificado. Justificado por sus creencias y por la evidencia que tenía ante sí. Su esposa muerta, su hijo muriendo. Mientras el supuesto causante se lo atribuía, no actuó con la fría intención de matar, sino en un estado de pánico que le impedía hacer otra cosa. Es una defensa poderosa porque se enfoca en la subjetividad del acusado, algo que el derecho sí contempla. Mucho más. Aunque la cultura es la que explica el origen de ese miedo, claro. Y para que nadie en la clase pensara que esto es un dilema teórico o un caso de hace décadas, el profesor lo ancla en la realidad más actual. Sí, y este es un punto crucial. Menciona hechos muy recientes en Guatemala, de 2015 y 2020. ¿Qué hechos? Linchamientos. Turbas de comunidades enteras que han linchado a personas acusadas de brujería. ¡Qué fuerte! Esto demuestra de forma trágica que este conflicto no es una reliquia del pasado. Está vivo, es violento y sigue cobrando vidas. El caso de Julián no es una anomalía, entonces. Es un síntoma de una fractura social y jurídica muy profunda. Entonces el mensaje del profesor a sus futuros abogados y jueces es clarísimo. La empatía y la competencia cultural no son un extra. No son un detalle de sensibilidad social. Son herramientas jurídicas indispensables para impartir justicia. No se trata de que el juez cree en la brujería.
Se trata de que entienda que Julián sí creía. Y que esa creencia tenía consecuencias reales y mortales en su vida. Y aún así, siempre hay resistencia a esa idea. En la clase, un estudiante levanta la mano y saca el argumento clásico. Me lo imagino. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. El mismo. Su punto es que, sin importar la cultura, todos en un país saben que matar está prohibido. Es el argumento de la ley como una regla universal, inmutable, que aplica a todos por igual. Y el profesor le responde de una forma brillante. No niega la premisa. ¿Qué le dice? Estoy completamente de acuerdo. Nadie discute que matar sea un delito. Ok, pero luego añade el matiz que lo cambia todo. La discusión aquí no es si matar es un delito. La discusión es si, en este caso, aplica una causa de justificación, como la legítima defensa. O una causa de inculpabilidad, como el miedo insuperable. Y para analizar eso, para determinar si la acción estaba justificada, es imposible no analizar su cultura. Es una distinción fundamental. No se pide una excepción a la ley. Se pide que se aplique la ley completa. Incluyendo las partes que consideran el contexto del actor. Y es aquí donde otro estudiante aporta un dato del caso real que es simplemente demoledor. Sí, este detalle es la pieza que muestra la verdadera dimensión del problema. A ver, El estudiante revela que, durante el juicio, la defensa de Julián presentó testimonios. líderes de la comunidad Ok. también llevó a peritos antropólogos que fueron al lugar y confirmaron que las piedras donde el brujo hacía sus rituales eran un sitio significativo para esas prácticas. O sea que el juez tuvo sobre la mesa toda la evidencia cultural necesaria. Toda para comprender el contexto. Y, ¿Qué hizo con ella? La desestimó por completo. La ignoró. no puede ser. En su sentencia no le dio ningún valor probatorio. Simplemente la descartó como irrelevante. Eso es lo grave. Exacto. Ya no hablamos de una falla abstracta del sistema. Hablamos de la decisión concreta de un juez de cerrar los ojos a una realidad que no encajaba en su mundo. Eligió no entender. Eso es devastador, porque significa que las herramientas existían, pero se negó a usarlas. El caso de Julián nos deja entonces con una pregunta inmensa. Una pregunta que aplica no solo a Guatemala, sino a cualquier nación multicultural. ¿Cómo puede un sistema de justicia, que por definición busca ser único, homogéneo, ser verdaderamente justo en un país donde coexisten realidades tan distintas? Esa es la pregunta central. Y para dejar a los estudiantes reflexionando, la clase termina con una anécdota personal de una alumna. Ah, ¿sí? Y es sencillamente perfecta para ilustrar el punto final. Cuéntame. La estudiante comparte que tiempo atrás fue víctima de un robo de auto, a mano armada. Una experiencia traumática. Obviamente, la dejó con un estrés postraumático muy fuerte. Meses después, mientras conducía, un motociclista se le emparejó y empezó a hacerle señas. Uf, el pánico. Su cerebro, condicionado por el trauma, no procesó. Entró en pánico. Pensó, me van a asaltar de nuevo. Y su reacción fue, Instintiva, aceleró para escapar y casi atropella al motociclista. ¡qué terrible! ¿Y qué quería el motociclista en realidad? Solo quería avisarle que tenía una puerta mal cerrada. Su intención era ayudar. ¡Wow! Pero la percepción de ella, deformada por el miedo, transformó un acto de ayuda en una amenaza mortal. Ella explica que esto en derecho se conoce como legítima defensa putativa. Putativa, o sea, aparente o supuesta. Exacto. Ella actuó en defensa propia contra una agresión que solo existía en su ente. La amenaza no era real, pero su miedo sí lo era. Es una anécdota potentísima. Conecta directamente con el caso de Julián. Exacto. Y nos deja con la pregunta final, la más difícil de todas. Para la estudiante, la amenaza del motociclista era claramente putativa, imaginaria. Pero para Julián, ¿La amenaza del brujo era igual de imaginaria? o dentro de su realidad, de su sistema de creencias que es tan válido y estructurado como el nuestro, la agresión era fáctica, concreta, y tan real como la pistola del asaltante. Definir esa línea es, quizá, el reto más profundo para la justicia. Es decidir si la realidad es una sola, la que dicta el Código Penal, O si la justicia debe tener la humildad de reconocer que existen múltiples realidades. y que ignorarlas no es imparcialidad, sino una forma de violencia. Y nos deja con una última reflexión. Si el sistema es incapaz de ver y valorar una cosmovisión tan arraigada como la de una comunidad indígena, ¿cuántas otras realidades más sutiles? Las de la pobreza extrema, las del trauma psicológico, Las de la exclusión social, ignora todos los días,
simplemente porque no encajan cómodamente en sus casillas predefinidas.